poco ahí acerca de este modelo de competencias, de evaluación por competencias, digo. Así que muy, muy bienvenidos a quienes se nos están sumando en este espacio en Zoom Seminario y a quienes se nos están sumando también a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Contarles a todos, a tanto a nuestros panelistas, a nuestros invitados, como a los espectadores que se nos están sumando en este espacio, todos los docentes, ¿cierto? Todos los jefes de UTP o equipos directivos, ¿cierto? Que pudieran estar interesados en este tema de evaluación de competencias, ¿cierto? Que este seminario se va a estar transmitiendo a través de Facebook Live en nuestro fanpage Futuro Técnico Araucanía, y también por supuesto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube más adelante, también lo pueden buscar ahí como Futuro Técnico Araucanía, así es que si hay alguien por ahí que no alcanzó a llegar o que se perdió este webinar, lo va a poder ver más adelante, así que muy, muy bienvenidos, bienvenidas a todos. Sabemos que esta ya es la tercera sesión, como mencionaba en un principio, de este ciclo formativo en evaluación. Tuvimos una primera sesión, ¿cierto?, hablando de modelos pedagógicos, después estuvimos hablando un poco de diferentes temas en evaluación. Karina ya nos estuvo acompañando antes, ¿cierto?, en esa segunda sesión que estuvo muy, muy interesante, así que tenemos grandes expectativas respecto de esta sesión final, ¿cierto?, acerca de evaluación de competencias. Para eso tenemos a una tremenda invitada, como decía también, de Chile Valora, a quien agradecemos que esté con nosotros y que vamos a presentar más adelante, ¿ya? Así que por lo pronto, a quienes se nos están sumando en este espacio, en Zoom Seminario, bueno, contarles como siempre a quienes no han participado en este espacio antes, y a quienes ya han participado, por supuesto, no está de más repetirlo, están participando en este espacio como espectadores, por lo tanto no necesitan ni apagar sus cámaras ni silenciar sus micrófonos, ¿ya? Porque en este espacio nos estamos viendo solo los invitados y los panelistas, ¿ya? Pero la idea es que podamos interactuar igual, que puedan hacer sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas que está en la zona inferior de su pantalla. La idea es que mientras se vayan desarrollando las exposiciones tanto de Paula como de Karina, vayan dejando sus preguntas en ese espacio, y por lo pronto que nos vayan contando en el espacio de chat también, desde dónde nos están viendo, docentes de qué establecimiento, si son de la región. Sabemos que también hay otras regiones que estuvieron recibiendo la invitación a este webinar, así que si hay alguien de otra región también que nos lo haga saber ahí por el espacio de chat. Así que para comenzar ya con esta tercera sesión, digo, de este ciclo formativo de evaluación asociado a las redes de conocimientos sectoriales Futuro Técnico, quiero dejar con ustedes a Ana María Gallego. Ella es la jefa del Departamento Provincial de Educación en Malleco, quien en nombre de nuestro Seremi de Educación ha querido estar con nosotros para entregar un saludo inicial antes de comenzar con nuestra exposición. Ana María, buenas tardes, muchas gracias, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes a todos quienes están ya conectados a este tremendo espacio, a esta webinar, ¿cierto?, que se está transmitiendo en estos momentos a través, ¿cierto?, de Futuro Técnico Red Araucanía. El saludo va de parte a nombre del Seremi de Educación de la 9ª Región de la Araucanía, don Juan Luis Salinas Urrutia, quien está en otra reunión paralela y envía muchos saludos afectuosos a quienes hoy día están presenciando esta conferencia, esta tremenda conferencia de real interés para todos quienes están conectados. Este ciclo formativo para todos los liceos de enseñanza media técnico profesional realmente es de tremenda relevancia para quienes están trabajando hoy día, más aún en educación a distancia. En momentos complejos de pandemia, aún así estamos asociados, ¿cierto?, a las redes de conocimiento sectorial Futuro Técnico, y que hoy día en esta tercera sesión con el gran tema modelo de evaluación de competencias y sistema de aseguramiento de calidad, con dos grandes expositoras, Paula Ávila y Karina Uribe, que sin lugar a dudas nos van a dejar pero muy claros, con todas las precisiones, para poder efectuar, ¿cierto?, el desempeño, el trabajo en los establecimientos educacionales, insisto, en tiempos de pandemia, educación a distancia. En nombre nuevamente, del Seremi de Educación, 9ª Región de Araucanía, don Juan Luis Salinas Urrutia, le damos la más cordial bienvenida, el saludo y la invitación a ponernos cómodos y a disfrutar de esta bajada de habilitación en competencia de la enseñanza media técnica profesional, proyecto Modernización de Especialidades. Bienvenidos, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ana María, por ese saludo, ese tremendo saludo, ¿cierto?, por parte de la de Prof. Mayeco y, por supuesto, en nombre de nuestra Seremia de Educación, quien siempre ha estado muy, muy presente y muy al pendiente de las actividades que se realizan desde la Red Futuro Técnico, ¿cierto?, en beneficio de nuestra educación media técnico-profesional. Así que agradecemos, por supuesto, a ambos. Agradecemos también a quienes se nos están sumando en el espacio de chat. Estamos por ahí, estoy viendo el Liceo Comercial Carahue, Liceo de las Araucarias de Curacautín, Liceo Industrial Nueva Imperial, Liceo TP Hualpino, Hugo Valdebenito está por ahí, saludos desde Prof. Mayeco, ¿cierto? Claudia Jordán también nos está saludando en este espacio, Liceo Las Araucarias, desde Villarrica, Liceo Politécnico, así que un saludo a todos quienes se nos están sumando a través del chat y a través de Facebook Live. Antes de comenzar también con esta exposición, ¿cierto? Como bien decía Ana María, con estas tremendas invitadas, con Pablo y con Karina, quiero dejar con ustedes también a Pablo Fuentes. Él es el jefe de proyecto del Red Futuro Técnico en la Araucanía, quien también ha querido estar presente en esta oportunidad para poder entregar un saludo y para poder entregar un cierre también, ¿cierto?, de con esta tercera sesión que viene a cerrar, ¿cierto?, este ciclo formativo de evaluación asociado a las redes de conocimiento futuro técnico, que ha sido en el fondo un trabajo constante, un trabajo permanente que se ha llevado en las redes de conocimiento futuro técnico desde el año pasado en algunas ocasiones y otras que comenzaron este año. Así que ha querido estar con nosotros para entregarle también la relevancia que tiene este tremendo trabajo que se ha realizado durante todo el año. Así que Pablo, bienvenido, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias Daniela. Saludar a todos los profesores, directivos del Liceo TP, invitados de otras regiones también que nos están viendo hoy día por la plataforma Zoom y a través de redes sociales. Decirles que este es un trabajo que surge, este ciclo de webinars sobre evaluación en educación media TP, surge como respuesta al trabajo y a las necesidades, a los intereses de los mismos profesores de los liceos que vienen trabajando con nosotros, que suman en total 120 y cerca de 130 docentes con los que nos encontramos regularmente a trabajar, a analizar el currículum, a diseñar en conjunto, a aprender en conjunto también y a plantear estrategias de abordaje en este año tan particular de las condiciones de retorno, del trabajo a distancia. Y bueno, esta es una de las actividades que hemos decidido implementar. En el primer webinar tuvimos una conversación sobre los nuevos paradigmas en educación. En el segundo webinar tuvimos una conversación sobre estrategias, instrumentos de evaluación. Y en este queremos conocer el trabajo de Chile Valora y el cómo ellos también ven el demostrar el dominio de competencia, cómo se acredita el dominio de competencia, cómo funcionan los procesos que Chile Valora lleva adelante, que son netamente enfocados en certificar las competencias y por lo tanto creemos que puede ser un tremendo complemento a la conversación que hemos venido teniendo. Y por eso le agradecemos a Pabla y también a Karina, que va a contar sobre cómo en el proyecto de modernización de especialidades nosotros estamos enfrentando esta problemática de la evaluación. Decirles que ha sido un año muy intenso de trabajo, de los que nos sentimos muy orgullosos porque además nosotros somos facilitadores del trabajo que desarrollan los profesores cuando se encuentran y colaboran, y además tenemos conocimiento y hemos constatado todo el esfuerzo que han hecho para mantener el sistema funcionando, los procesos de enseñanza y aprendizaje funcionando. Y nuestras expectativas son de que cerremos juntos este año difícil, pero que antes de que llegue el fin de año tengamos un plan para el próximo y que dejemos el camino trazado. Es súper importante lo que hemos construido, pero más importante aún es que seamos capaces de sostenerlo. Y en eso no basta con que tengamos ganas nosotros desde el rol de futuro técnico, sino que básicamente depende y está determinado por el valor que ustedes le dan a la red, por lo importante que es para ustedes que se mantenga y que continuemos este trabajo. Así que mi invitación es a que rematemos el año de la mejor manera y que aprovechemos las instancias que nos quedan, que no son pocas, de trabajo, tanto en el ámbito más sectorial de la red de turismo, la administración o las otras, como en el trabajo que es más transversal, como esta conversación sobre evaluación que nos toca a todos por igual.
Así que nosotros felices del trabajo y del espacio, y desear que esta sea una instancia más de aprendizaje y de provecho para la educación TP. Y bueno, después está el desafío de cómo hacemos que estas instancias vayan traduciéndose en acciones concretas en los liceos y en lo que hacemos con los estudiantes. Así que un abrazo grande para todos, y nada, le damos la palabra a las personas que hoy día vienen a contarnos de estos temas. Un abrazo grande. Agradecemos a Pablo Fuentes, por supuesto, el jefe de proyecto de la Red Futuro Técnico de la Araucanía, por esas palabras. Nos quedamos con esta invitación, ¿cierto?, a aprender, a que este espacio sea de aprendizaje, ¿cierto?, que podamos replicar todos los conocimientos adquiridos hoy en el aula el día de mañana, ya sea a distancia, ya sea en una forma semipresencial, ya sea de la forma que se vaya a transformar la educación el día de mañana, ¿cierto?, podamos aplicar lo que hoy vamos a aprender en este espacio. Así que sin más, vamos a dejar con ustedes la exposición y lo que nos tiene que contar hoy Paula Ávila, ella es nuestra invitada especial del día de hoy, es la jefa de Centros de Evaluadores y Articulación con la Formación Técnica en la Comisión Nacional de Certificación de Competencias Laborales en Chile Valora. Así que Paula, un gusto que estés con nosotros, muchas gracias por estar aquí, y este espacio es tuyo, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco además el interés de la red por conocer qué Chile Valora y cómo funciona su proceso de evaluación. Así que, nada, prepararnos para una interesante conversación. Me avisan si ya se está proyectando, por favor. Se está viendo perfecta tu presentación, Paula. Maravilloso. Esperemos que todo siga así. Esperamos. Les cuento primero qué es Chile Valora, en breve, antes de entrar en el detalle del proceso de evaluación y su sistema de calidad. Chile Valora es un servicio público, creado por ley, la 20.267, promulgada el 2008 además, no es una ley tan antigua, y que tiene una particularidad que nosotros la marcamos siempre para que a todos nos quede en la retina, y que es una institución que fue creada como una institución tripartita, paritaria y resolutiva. Nuestra metodología de trabajo y nuestro sello distintivo es el diálogo social, y eso permea todo el funcionamiento del trabajo de Chile Valora y todos los productos que Chile Valora va levantando o ha ido levantando a lo largo de este tiempo. Tiene un directorio que, como les digo, es tripartito, que está integrado por representantes de los empleadores, representantes de 3 ministerios, Trabajo, Educación y Economía, y representantes de la Central Unitaria de Trabajadores. Opera a través de una Secretaría Ejecutiva, y esa es la gobernanza de la Comisión Nacional de Certificación de Competencias Laborales, cuyo nombre es muy largo, y entonces nosotros decimos Chile Valora. ¿Cómo funciona nuestro sistema? Para que después podamos ir en detalle a cómo evaluamos. El sistema funciona con dos actores que son parte de nuestro corazón. Uno son los organismos sectoriales de competencias laborales, que son también tripartitos, y en estas entidades están tanto los representantes del mundo de los trabajadores, como representantes de las empresas, y también representantes del mundo público, y tienen dentro de sus principales tareas, responsabilidades y desafíos detectar brechas de capital humano, ir mirando, monitoreando sus respectivos sectores productivos, pero por sobre todo identificar y levantar los estándares de competencia que se plasman en perfiles ocupacionales y que luego quedan consignados en un registro público de perfiles ocupacionales, y que vamos a ver más adelante son la base del trabajo que después realizan los centros de evaluación y certificación y de los procesos de evaluación en particular. El último tiempo también, al alero de los organismos sectoriales, se han venido construyendo rutas formativos laborales, que son los posibles recorridos o tránsitos que las personas pueden ir realizando en determinados sectores o subsectores productivos, y han venido también contribuyendo con algunos de los trabajos de poblamiento de marco de cualificaciones para la formación técnico-profesional, que ahí ustedes están, imagino yo, más informados en detalle de ese proceso.
Entonces, los productos que salen de este organismo sectorial están hoy día, son un bien público y están disponibles en el catálogo del registro público, que nosotros le decimos el catálogo de perfiles ocupacionales, y está disponible en la web de Chile Valora, www.chilevalora.cl. Van a encontrar ahí hoy día cerca de 944 perfiles ocupacionales que pertenecen a distintos sectores productivos hoy día del país. Los pueden descargar libremente y examinar ahí la información que están. Esta información es la que toma un segundo actor clave del sistema, que son los centros de evaluación y certificación. Nuestros centros tienen el mandato, nosotros los acreditamos para que ellos después puedan realizar el proceso de evaluación, son quienes evalúan directamente a las personas. A la fecha tenemos 30 centros de evaluación y certificación acreditados bajo el sistema nacional y cuya misión principal es ir aplicando los estándares que levantan nuestros organismos sectoriales y que están en el registro público, con la finalidad de verificar que una persona efectivamente cuenta con las competencias que un determinado sector productivo ha acordado y ha consignado en un perfil ocupacional. Las personas que obtienen una certificación están luego consignadas en un registro público de personas certificadas, que también les permite a ellas luego verificar o compartir la información de que cuentan con un certificado de competencia emitido por el Estado de Chile. Aquellas personas que no alcanzan por determinadas razones la condición de competente y quedan en una situación de brecha, tienen la opción de subsanar esas brechas de competencia por diversos mecanismos. Hay uno en particular que es el cierre de brechas a partir de mecanismos de capacitación, y para eso nosotros hemos tenido un trabajo bastante estrecho con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, en tanto la construcción de planes formativos, que están hoy día en un registro de planes formativos disponible en CENSE, ellos administran esa información, y que los organismos de capacitación pueden ocupar para apoyar a las empresas, a las personas a subsanar estas brechas de competencia, pero también las empresas pueden descargar estos planes formativos, o las entidades de formación, liceos, instituciones de educación superior, para tener también un insumo relevante en materia de propuestas formativas de cómo abordar estos estándares de competencia ya en el territorio de la formación. Hemos tenido también en el último tiempo un trabajo muy estrecho con el Ministerio de Educación al alero de la construcción, puesta en marcha, implementación de pilotos del marco de cualificaciones para la formación técnica profesional. Hemos ido de a poco también incorporando los poblamientos y sus asignaciones de nivel de cualificación en nuestro catálogo ocupacional, y hemos iniciado también un trabajo de vinculación con centros de formación técnica para que vayan reconociendo certificados de competencia y permitiéndole a las personas hacer tránsitos hacia el mundo de la educación superior técnica con las competencias que ya certificaron sin tener que volver a cursarlas. Y eso es un trabajo que en este minuto está hoy día en pleno desarrollo, y esperamos de que a fin de año que ustedes ya lo puedan conocer más en detalle, saber en qué regiones, qué instituciones están disponibles, y eso va a estar en la web de Chile Valora. De aquí a fin de año espero que no más allá de eso. Respecto del tema que nos interesa y que tiene que ver con la evaluación y certificación, primero destacar los elementos de calidad que hay detrás de un certificado de competencia. Finalmente lo que uno ve es el producto, certificado de competencia, pero detrás de eso, la verdad es que hay una serie de elementos que dan sustento y dan garantía y permiten finalmente que nosotros como sistema demos fe pública de que una persona porta las competencias que el certificado está consignando. Y estos aspectos son al menos 5 y tienen que ver con los evaluadores, tienen que ver con el proceso mismo de acreditación de centros de evaluación y certificación, tienen que ver con la supervisión y gestión de estos centros mientras están acreditados, luego el proceso de evaluación mismo y la validación del producto final, que es la evaluación. Entonces, respecto de evaluadores, nuestro sistema forma y habilita a quienes van a ser los evaluadores de competencia laboral del Sistema Nacional de Certificación de Competencia.
que son luego las personas que los centros de evaluación contratan, de hecho son las únicas personas que pueden contratar para realizar procesos de evaluación. Y nuestros evaluadores tienen además otra particularidad, no solo el sistema los forma, y para eso hacemos una selección de candidatos para ver que tengan los elementos técnicos, porque nuestros evaluadores están habilitados por cada uno de los perfiles ocupacionales. Nosotros no tenemos evaluadores genéricos, tenemos evaluadores que han demostrado ser expertos técnicos en cada uno de los perfiles ocupacionales que tenemos. Tenemos 944 perfiles. Por lo tanto, nuestros evaluadores van acreditando que tienen competencias técnicas en cada uno de los perfiles de ese catálogo que ellos desean después evaluar. Una vez que revisamos que efectivamente cuentan con estos antecedentes técnicos, hay todo un proceso de formación donde hacemos la transferencia de la metodología del sistema. Y aquellos candidatos que van pasando estos distintos filtros son los que finalmente son propuestos para que sean habilitados como evaluadores oficiales del sistema y quedan consignados en un listado público que luego los centros de evaluación tienen que consultar para poder hacer el match y vincular a estas personas en los procesos de evaluación. Segundo, los centros de evaluación. Tenemos 30 centros acreditados que pueden operar en cualquier parte del país. Nuestros centros tienen una residencia, que puede ser la región metropolitana, puede ser la región de la Araucanía, etcétera, pero pueden evaluar, pueden desplazarse a cualquier parte del territorio nacional para realizar un proceso de evaluación. En ese sentido no tienen restricciones. Pero nuestros centros de evaluación pasan por un riguroso proceso de selección, evaluación, antes de poder tener la facultad de realizar procesos de evaluación. Y eso es bien interesante porque también nos habla del proceso de calidad que hay detrás de la emisión de un certificado. Y hay algunos elementos que están establecidos para acreditar la competencia de nuestros centros. Primero, su equipo de trabajo. Tienen que contar con equipos de trabajo de trayectoria y con expertise técnica que les permita llevar a cabo la gestión de un centro de evaluación y certificación. Tienen que contar con infraestructura, no solo administrativa, sino también infraestructura técnica. Tienen que tener capacidad para poder evaluar técnicamente cada uno de los perfiles ocupacionales para los cuales ellos se van presentando. Tienen además que tener idoneidad institucional, que básicamente refiere a su capacidad de sostenerse y solventarse durante los 3 años que van a estar acreditados. Nos interesa tener centros que puedan mantenerse durante todo el periodo de acreditación. Y tienen que tener además, que es un componente fuerte de la evaluación de la acreditación de centros, tienen que tener y demostrar la calidad de todo su sistema de instrumental metodológico, pero también de su propio sistema de gestión de calidad para sostenerse en el tiempo y para realizar procesos de evaluación. Como verán, los requisitos para ser centro son bien estrictos. Hoy día ustedes pueden consultar también las bases, porque son un documento público que están disponibles en la web de Chile Valora. Tenemos una convocatoria anual donde las distintas entidades interesadas en ser centro pueden descargar esta información y pueden ir postulando si es que así lo desean, pero solo aquellos que pasan ese proceso de evaluación entonces obtienen la calidad de centro acreditado. Esta calidad de centro acreditado se otorga solo por 3 años, y eso quizás también es un elemento a veces desconocido de nuestro sistema, y durante esos 3 años hay una serie de gestiones que nosotros realizamos desde Chile Valora con nuestros centros. Cada centro que se acredita contra los estándares de evaluación siempre tiene algún tipo de brecha. Hay un corte, nosotros tenemos un corte de 70% como piso, pero siempre hay un porcentaje de brecha. Y generamos un acta de compromiso cuando se acreditan que vamos acompañando durante todo el proceso de ejercicio de los centros para que vayan subsanando estas pequeñas brechas y vamos identificando ámbitos de mejora.
Eso lo hacemos a través del proceso de supervisión, pero también tenemos acciones de apoyo metodológico a los centros para acompañarlos en terreno si es necesario. Durante los procesos de evaluación vamos asistiendo metodológicamente a sus equipos, a los evaluadores, y también generamos un centro de recursos con materiales, documentos y guías metodológicas que vayan apoyando la gestión que ellos realizan. Culminado ese proceso y antes de que expiren estos 3 años, los centros que quieren mantenerse en el sistema tienen que volver a postular y volver a ser evaluados. Y ahí la evaluación es respecto de cómo fue el desempeño durante los 3 años, y aquellos que efectivamente pasan este proceso de evaluación, entonces obtienen una acreditación por los próximos 3 años. Importa muchísimo remarcar esto porque la acreditación de un centro tiene un periodo de inicio y un periodo de término, y solo se renueva si es que los centros han demostrado tener nuevamente las competencias que nosotros hemos establecido para desempeñarse como centro de evaluación y certificación, y eso nos permite dar garantía de todo el sistema de gestión que hay detrás de un certificado y que permite nuevamente documentar la calidad de una certificación. El proceso de evaluación. Respecto del proceso de evaluación, primero hay una definición que está establecida en la ley y que de alguna manera orienta qué es lo que nosotros evaluamos. Y lo que nosotros evaluamos está interpretado como un proceso de verificación del desempeño laboral de una persona. ¿Qué es lo que verificamos o cómo se traduce ese desempeño? Es aquello que está consignado en una unidad de competencia laboral que ha sido previamente definida por un determinado sector productivo. O sea, lo que nosotros vamos a evaluar es la información que está contenida en un estándar de competencia. Nosotros no hacemos evaluaciones sorpresa. Aquí hay un estándar de competencia y lo que van a encontrar cuando ustedes descarguen estos perfiles ocupacionales es información de distinto ámbito. La información que está consignada en un estándar va desde en qué sector productivo o a qué sector productivo o subsector está adscrito un determinado perfil ocupacional, cuáles son los elementos de competencia o las unidades de competencia laboral que lo contienen, y dentro de cada unidad de competencia laboral lo que vamos a encontrar son los desempeños específicos que tiene que realizar una persona en cada una de estas unidades de competencia. Pero vamos a encontrar otra información también, cuáles son los conocimientos que las personas tienen que movilizar para realizar estos desempeños, cuáles son los equipos, las herramientas, los materiales, los manejos normativos que una persona también tiene que usar y dar cuenta para estos determinados desempeños. Y esta es la información que es la referencia y contra la cual nosotros hacemos el proceso de verificación, que es la evaluación propiamente tal. Cuando digo no hacemos evaluaciones sorpresa, lo digo porque cualquier persona hoy día puede descargar un perfil ocupacional, mirar en detalle la información que está consignada en este estándar e incluso autodiagnosticarse y decir, yo realizo todo lo que está acá, yo poseo estos conocimientos, yo he ocupado estos equipos, herramientas y materiales, por lo tanto considero que soy un posible candidato para ser evaluado. Ese es el principio básico de nuestro sistema, que además es voluntario. Nuestro proceso de evaluación es siempre voluntario. Las personas concurren a solicitar una evaluación solo si así lo desean. No es nunca un proceso obligatorio. El proceso mismo, porque ya tenemos claro que hay un estándar de referencia. El proceso mismo hoy día considera 4 grandes etapas, así lo hemos modelado. Y estas 4 grandes etapas tienen sus objetivos cada una de ellas, porque cumplen también con ciclos distintos del proceso evaluativo. Entonces, la primera etapa es el reclutamiento. ¿Y qué significa el reclutamiento? Para nosotros el reclutamiento es una tarea que está puesta en el centro de evaluación. El centro de evaluación, cuando piensa iniciar un proceso de evaluación, tiene bajo su responsabilidad el deber de informar a las personas que están interesadas en el estándar de competencia. Las personas tienen que saber en qué van a ser evaluadas. Pero no solo eso, las personas tienen que conocer cómo ocurre el proceso de evaluación.
tienen que saber cuáles son sus etapas, tienen que saber cuáles son los instrumentos que se van a aplicar, tienen que saber que va a haber una persona que es el evaluador de competencias laborales que los va a ir a mirar mientras ellos realizan su desempeño laboral, en el caso de las evaluaciones que ocurran en terreno, y todo eso tiene que quedar debidamente consignado porque es el derecho a saber del candidato o del interesado, todavía no es candidato, con la finalidad de que tome la mejor decisión. Y para nosotros es una parte formal del proceso y es una responsabilidad que está puesta entonces en el centro de evaluación. Teniendo candidatos interesados informados, nosotros pasamos a la etapa que se llama elegibilidad. Y esa etapa tiene por finalidad determinar si una persona es o no es evaluable. No todas las personas son evaluables. Hay personas que no han realizado los desempeños ni poseen los conocimientos y las habilidades que están consignadas en el estándar, por lo tanto sabemos a priori que aún no están en condiciones de ser evaluadas porque también sabemos a priori que probablemente el resultado puede no ser satisfactorio. Entonces, este proceso formal en que la persona tiene una orientación, hay una entrevista inicial, hay un diagnóstico donde se determina si efectivamente la persona que ha manifestado su interés ha desempeñado los elementos que están consignados en el estándar, termina con un hito formal, que es un documento donde el candidato declara que efectivamente recibió todo este proceso y la persona que está seleccionando de parte del centro de evaluación declara que diagnosticó al candidato y que efectivamente cuenta con los elementos para poder evaluarse. Habiendo sido la persona elegible, pasa recién a la fase de aplicación de instrumentos de evaluación, porque nosotros hemos verificado que la persona efectivamente puede ser evaluada. La fase de aplicación de instrumentos de evaluación tiene también algunas condiciones, y esas condiciones suponen, primero, que exista un acuerdo, una conversación, una coordinación de cómo se van a ir aplicando estos instrumentos de evaluación, en qué día, en qué horario, con la finalidad de determinar que el candidato tiene las condiciones ese día y ese horario para que le apliquen ciertos instrumentos y efectivamente va a estar disponible. Aquí no hay, insisto, evaluaciones sorpresa, ni hay candidatos que deban verse forzados a que se les aplique un determinado instrumento de evaluación. Aquí hay una planificación, hay un acuerdo, y en función de ese acuerdo, el evaluador va y aplica los instrumentos que además son previamente conocidos por el interesado. Terminado este ciclo, lo que ocurre es un cierre de portafolio en el lenguaje nuestro, pero es una palabra que entiendo también les es familiar a ustedes, porque hay un documento que es el portafolio de evidencia, donde se han ido consignando todos los documentos del proceso de evaluación, que van a ser después propiedad de la persona, pero el evaluador hace un cierre en esta fase de aplicación de instrumentos y determina que el candidato ya recibió toda la batería de instrumentos, califica estos instrumentos de acuerdo a las indicaciones que están establecidas en el sistema y identifica además, si es que el candidato tuvo brechas, cuáles son las brechas específicas que esta persona tuvo contra el estándar en el que fue evaluado. Una vez que el evaluador cierra esto, entrega esa información al equipo responsable del Centro de Evaluación y Certificación, y el equipo responsable del Centro de Evaluación y Certificación tiene que verificar que toda la documentación que está allí consignada efectivamente cumple no solo con los estándares de gestión de calidad, sino también con todos los protocolos que están establecidos para poder emitir un documento, y entonces toma o hace un acto formal de consignar que el candidato es sujeto o no es sujeto de recibir una certificación para proseguir con el proceso. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación que se aplican en el modelo de Chile Valora? Estos instrumentos son la evaluación de la jefatura o la evaluación de un superior directo o de un responsable de la persona que se pronuncia sobre los aspectos transversales que están consignados en un perfil ocupacional. En el perfil no solo vamos a encontrar elementos técnicos, sino también hay una sección que siempre refiere a aspectos transversales que están asociados a la función técnica, pero que tienen que ser referidos por un tercero, que en este caso es un tercero que está
permanentemente con la persona, pero es alguien que tiene un rango de responsabilidad sobre la persona. Luego hay otro instrumento que es la evaluación de conocimiento, que eso es un instrumento de evaluación más clásico, es una prueba de conocimiento que se hace respecto de aquellos conocimientos que además están consignados en cada uno de los estándares. Luego está la observación en terreno. En nuestro sistema se realizan 2 observaciones en terreno que tienen que ocurrir además en días distintos, donde va el evaluador y en terreno, in situ, va a través de una lista de chequeo verificando que efectivamente la persona realiza aquellos desempeños que están consignados en el registro de funciones y de tareas que una persona debe desempeñar. Y luego hay otro instrumento que se llama evidencia indirecta, que en rigor es un conjunto de documentación, antecedentes, que aportan cualitativa y significativamente información sobre la historia laboral anterior de la persona respecto del desempeño de estas funciones. Todos esos elementos en su conjunto son la batería de instrumentos que soportan el proceso de evaluación de nuestro sistema nacional. Ahora, toda esa información, más el diagnóstico, más el informe de elegibilidad, más toda la documentación que se va generando a lo largo del proceso, quedan consignados en un portafolio de evidencia, pero también se emite, en el caso de aquellos candidatos que tengan brecha, un documento que es el informe de brecha, con la finalidad de que la persona sepa exactamente qué debiera subsanar, qué debiera mejorar, qué debiera entrenar, etcétera, porque tenemos distintos tipos de brechas. A veces hay brechas de conocimiento, particularmente en torno al manejo de normativa, y a veces hay brechas que son más bien de orden técnico de desempeño y que se pueden ir entrenando o perfeccionando en el hacer. Y eso está consignado en este informe y es propiedad de la persona, la tiene que recibir con la finalidad de que pueda subsanar estas brechas. Ahora, como nosotros tenemos la responsabilidad de dar fe de que detrás de un certificado hay una persona competente y nadie puede poner en duda el resultado de ese certificado, nosotros además tenemos un quinto mecanismo que tiene que ver con la validación de los procesos de evaluación. Los centros de evaluación son responsables de auditar cada una, no sé qué pasó aquí, como que se cambiaron las letras, son responsables de auditar cada una de las etapas del proceso de evaluación. Y ahí aplican un sistema de auditoría que es responsabilidad de ellos y nosotros verificamos que haya sido implementada esa auditoría en cada una de las etapas. Y Chile Valora lo que hace sobre esa auditoría, que es sobre todas las etapas para cada uno de los candidatos del proceso de evaluación, lo que hace es una revisión muestral y aleatoria. Nosotros vamos tomando muestras de cada uno de estos documentos y vamos verificando que efectivamente hayan seguido cada uno de las directrices metodológicas y los procedimientos que deben llevarse a cabo. Si por cualquier razón tenemos alguna duda o algo no nos cuadra, nosotros solicitamos que se revise el proceso. Han sido escasas situaciones a lo largo de estos 10 años donde hemos encontrado situaciones que no son para nada confiables y hemos tenido que anular procesos. Pero la verdad es que de verdad que han sido contadas con el dedo estos últimos años. En general, nuestros centros de evaluación aplican rigurosamente la metodología, los mecanismos que hemos ido teniendo para verificar dan fe de que los candidatos tienen las competencias que dicen tener. Por lo tanto, en ese sentido, el sistema se sostiene y se ha sostenido durante todo este tiempo como un sistema altamente confiable respecto de los resultados, y eso es lo que después nosotros consignamos en un registro público, que todos pueden verificar dónde está detallado en qué perfil una persona fue evaluada, en qué año se evaluó esa persona y cuáles fueron las competencias que efectivamente el sistema le acreditó y que la persona puede consignar a través de nuestro registro. Ese es el cierre del proceso y con eso nosotros hemos logrado, insisto, dar fe de qué hay detrás de una certificación emitida por el Sistema Nacional. Eso en detalle, quedo a la espera de poder
conversar con ustedes y abordar las distintas consultas o dudas que puedan tener. Gracias, Paula, por esa interesante exposición, ¿cierto? El lenguaje que se utiliza en general por Chile Valora, ¿cierto? Por todo lo que nos ha contado Paula en estos minutos, por lo general, es bien común, ¿cierto? Es bien conocido por los docentes, por el lenguaje que se utiliza al interior del aula y por los diferentes instrumentos que entiendo se utilizan también para evaluar, ¿cierto? Así que invitamos a todos los docentes que nos están viendo, a todos los docentes o los equipos directivos, a los jefes de UTP, jefes de especialidad, etcétera, quienes estén interesados en el tema, por supuesto, que nos dejen sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas, que como dije en su momento está en la zona inferior de la pantalla. Aquí hay una pregunta, ¿cierto?, de Pablo, que nos dice, ¿qué opciones de certificación hay para estudiantes o docentes TP? Paula, si nos puedes contestar por ahí. Como les mencionaba, nuestro sistema es un sistema que por ley es bien abierto. Todas las personas que consideren que tienen competencias pueden solicitar ser evaluadas. No obstante, nuestro margen de acción está en aquellos perfiles ocupacionales del catálogo nacional. Por lo tanto, el universo posible hoy día son los 944 perfiles ocupacionales. Y luego hay una segunda condición, es que tienen que estar en el alcance de un centro de evaluación y certificación. No tenemos hoy día una cobertura del 100%, pero en general nuestra cobertura está en aquellos perfiles y en aquellos sectores y subsectores donde está la mayor cantidad de empleo hoy día en Chile. Pero esos son los dos aspectos que siempre hay que revisar. Tenemos experiencia particularmente con personas, estudiantes o egresados o titulados de la enseñanza media técnica profesional que han tenido distintas finalidades. Por un lado, complementar su título de técnico nivel medio en oficios que son muy específicos, que es el caso, por ejemplo, de las instalaciones eléctricas. Hoy día en Chile, para tener una licencia de instalador eléctrico clase D, hay que estar certificado o por Chile Valora o hay que tener o haber cursado ciertas carreras. Entonces, para obtener esa licencia clase D, es necesario estar certificado a través de Chile Valora. Y eso es un complemento eventualmente al título de técnico nivel medio que una persona pueda tener porque va específicamente a esas competencias que están consignadas y asociadas a esa licencia. Y en ese sentido, los establecimientos han ido identificando algunos perfiles que son complementarios y donde se pueden realizar procesos de certificación. Lo mismo nos ha ocurrido en el caso de climatización y refrigeración, que es una especialidad que está solo en algunas regiones, donde hay perfiles ocupacionales específicos que también personas de la enseñanza media técnica profesional han logrado certificar. En el caso de los docentes, hemos tenido experiencias con docentes, no hemos tenido programas, que es distinto, pero sí hemos tenido experiencias de docentes, particularmente docentes técnicos, que a través de la certificación han querido ir validando su expertise técnica y entonces adquieren un certificado de competencia que les permite documentar que son competentes en los ámbitos técnicos de ese perfil ocupacional. Perfecto, gracias, Pablo. Mira, con esa respuesta se también responden, vale la redundancia, ¿cierto? Hay unas preguntas de Marisol que preguntaba si cualquier persona puede solicitar la acreditación y si los estudiantes TP tienen alguna ventaja al acreditarse. Yo creo que con eso ya queda respondido, ¿cierto? Por acá también nos preguntan cuáles son los costos y tiempos que toma todo el proceso de certificación. Voy a responder la más amable, que es la de los tiempos, porque los costos tiene varias respuestas y es menos amable. Respecto de los tiempos, el proceso de evaluación en rigor no debiera demorar, en sentido estricto, más allá de 1 o 2 semanas de inicio a término. Ocurre que esto puede tener unas variaciones importantísimas dependiendo de cuánto acuerdo haya entre las partes, y con acuerdo me refiero a las coordinaciones. Cuando tenemos procesos de evaluación en empresas, donde además los trabajadores están distribuidos en sistemas de turno, el centro evaluador tiene que ir en el turno de cada una de las personas que se va a evaluar y por lo tanto se va extendiendo el calendario de coordinación de procesos de evaluación. Cuando hemos tenido experiencias de evaluación precisamente con organismos de capacitación o con liceos de enseñanza media técnica profesional
que tienen a las personas reunidas en torno a un taller y que logran concertar unos horarios de manera más ordenada, el proceso se reduce sustantivamente en tiempo. Entonces, no tenemos una variable estándar que uno diga exactamente dura esto el proceso, pero tenemos experiencias que van desde 1 a 2 semanas inicio-término, a otras, sobre todo aquellos que son, por ejemplo, en minería, en faenas que requieren autorización de ingreso, que pueden haber demorado hasta casi 1 mes de inicio-término, que fue lo que costó ponerse de acuerdo, ingresar y lograr entrar in situ a verificar un proceso. Respecto de los costos y el financiamiento, la verdad es que el proceso de evaluación tiene costos. Es un proceso que, como ustedes pueden apreciar, es in situ, por lo tanto tiene bastantes costos asociados, y el mismo sistema de gestión de calidad que hay detrás también requiere financiamiento. No obstante, existen diversos mecanismos a través de los cuales uno se puede acercar a financiar procesos de evaluación. Hay uno que es a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que en cada región va determinando cuando hay prioridades regionales para solicitar recursos de evaluación y certificación. Entonces son las estrategias que las regiones van desplegando a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que administra ciertos recursos para programas de evaluación y certificación. Luego está franquicia tributaria, que es un incentivo tributario que las empresas pueden ocupar para beneficiar no solo a sus trabajadores, sino también eventualmente a través de otras figuras como el precontrato, etcétera, a que ciertas personas puedan realizar procesos de evaluación y certificación. Luego hay recursos propios, así le llamamos nosotros, que puede ser financiamiento que también vía empresa se va dando para ciertas poblaciones objetivo, donde van gestionando ellos mismos que se puedan levantar recursos para pagarle procesos a otros, y luego las mismas personas pueden financiar procesos de evaluación de manera directa y de manera privada. Ahora, valor referencial en sentido estricto no hay. No hay una fijación de precio así como único y absoluto en torno a cada proceso, y por lo demás, cada perfil ocupacional tiene complejidades distintas. O sea, las condiciones de infraestructura y de evaluación de un perfil en el sector gastronómico es muy distinta de la que puede tener un perfil en el sector del agro, o en el sector de la minería, o en el sector portuario, porque son todas condiciones distintas, con equipamientos distintos, con además permisos de acceso distintos, y eso va variando los precios. No obstante, cuando es con financiamiento del Estado, sea por valor referencial franquicia tributaria, hay un número que se ha fijado y que de alguna manera es un valor de referencia para pagar los procesos cuando lo hace el Estado, y que en promedio está entre los 49.000 o 50.000 pesos por cada unidad de competencia laboral. Pero un proceso de evaluación, si uno tuviese así como que dar un valor de referencia, y en una complejidad promedio de un perfil ocupacional, puede estar entre los 200 y 300.000 pesos por persona. Perfecto, ahí se responden también varias preguntas que nos hacían de diferentes partes respecto de lo mismo, respecto de valores estándar, costo del proceso, cómo se financia, etcétera. Yo creo que con eso ya tenemos referencia, ¿cierto?, de lo que podría costar, que obviamente va a depender de cada uno de los casos, como bien decía Paula, y que hay formas también de financiarlo. Y una última pregunta, Paula, antes de pasar con la exposición y con lo que nos tiene que contar Karina, ¿cierto? Hay un espectador anónimo que nos dice, como liceo, ¿podríamos ser centro de evaluación considerando que tenemos todas las instalaciones necesarias para ello? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. La ley establece, y ahí honestamente tendría yo que revisar la normativa. La ley de Chile Valora, la normativa me refiero de liceo, que no la conozco en detalle. La ley de Chile Valora establece que algunas entidades tienen restricciones para ser centro. ¿Quiénes tienen esa restricción? Los organismos técnicos de capacitación, que son administrados además por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Ellos no pueden constituirse como centro de evaluación y certificación, porque el principio de la ley es que la evaluación siempre la hace un tercero. Entonces no puedes tú formar y certificar.
pero las instituciones de educación superior pueden constituirse eventualmente como centro de evaluación y certificación, y ahí se les aplica una restricción que está en la ley, donde si bien se pueden constituir como centro, no pueden evaluar y certificar a sus estudiantes. Entonces una universidad o un centro podría ser centro de evaluación y certificación, pero nunca va a poder evaluarse a sí mismo, a sus propios egresados. En el caso de los liceos, para ser honesta, tendría que revisar, porque desconozco la normativa que rige a los establecimientos de enseñanza media técnica, que es distinta. Tengo la impresión de que la restricción va por su propia ley y no por la de Chile Valora, porque la de Chile Valora menciona explícitamente a los OTEC y las OTIC como entidades que no pueden constituirse como centro de evaluación y certificación, y las entidades de educación superior, que es la mención, pueden constituirse, pero con esta restricción de que nunca van a poder evaluar a las personas que ellas formaron. Perfecto, nos queda Me voy a claro quedar con la también ahí. tarea, porque honestamente no me había hecho ni me había hecho la pregunta, ni me habían hecho la pregunta, así que me voy a quedar con la tarea, lo voy a investigar y se los voy a Eso, documentar. perfecto. Nos va a quedar ahí pendiente entonces la respuesta de Pablo respecto de si los liceos podrían constituirse como centros evaluadores, ¿cierto? Sabemos que la regla general en estos casos, tanto para los OTEC, los OTIC y las instituciones de educación superior, como bien decía Pablo, es que no pueden ser juez y parte de alguna manera, ¿cierto? No pueden entregar formación y evaluarla a sí mismos, sino que tienen que ser como entes externos. Así que vamos a ver cómo nos va a ir en los liceos, tal vez podría aplicarse la misma regla, o tal vez podríamos ir avanzando en ese sentido para ver si podemos certificar a los estudiantes, ¿cierto? Así que muchas gracias, Paula, nos quedamos con esa tarea entonces, vamos a buscar la instancia de poder responder esta pregunta a todos quienes nos están viendo en este momento, tanto a través de Zoom Seminario como a través de Facebook Live. Los invito de todas maneras a que sigan dejando sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas y en el espacio de chat también, si les es más cómodo, mientras escuchamos, por supuesto, a nuestra siguiente invitada. Ella es Karina Uribe, es parte de la casa ya, ¿cierto? Ella es la coordinadora pedagógica del proyecto de modernización de especialidades en educación media técnico profesional desde la Universidad de la Frontera, y hoy nos va a venir a contar un poco cómo lo hacen desde el proyecto de modernización respecto de las competencias y las certificaciones, ¿cierto? Cómo lo están llevando desde este proyecto de modernización en las diferentes especialidades que están trabajando. Karina, muchas gracias, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Así que este espacio es tuyo, mientras dejamos la invitación, por supuesto, a quienes nos están viendo otra vez, a que vayan dejando preguntas y respuestas en el espacio de chat. Súper, muchísimas gracias, Daniela. Agradecer también este espacio. Ya tuvimos una oportunidad de poder presentar, ¿cierto?, este proyecto. Me gustaría también hoy día dar un breve, en realidad, contexto para quienes no pudieron participar la vez anterior, donde estuvimos abordando principalmente los instrumentos de evaluación, cómo lo estamos trabajando en esta modernización que contempla 3 especialidades, que es programación, mecánica industrial y construcción. ¿Ya? Así que bueno, en esta oportunidad queremos presentarles las competencias y algunas sugerencias de certificación al respecto que estamos incluyendo dentro de este proyecto de fortalecimiento. ¿Sí? Así que voy a presentar. Voy a apagar mi cámara porque comúnmente me pasa que por la señal entre la cámara y la presentación puede que se desconecte, y prefiero que la presentación se vea mejor antes que ver mi cara, ¿cierto? Bien. Voy a buscar aquí. ¿Se puede ver? Sí. Bien, a modo de contexto, tengo algunas preguntas aquí que pueden ir guiando en el fondo lo que vamos a revisar. Y la primera de ellas es: ¿en qué consiste esta modernización de especialidades de la MTP? En realidad es muy simple y es el fortalecimiento de las especialidades a raíz de tendencias y ámbitos de competencias en el fondo que hoy en día nos entrega el sector productivo, la continuidad de estudios en sí, las certificaciones como tal. Entonces, a medida de que más adelante les voy a contar en detalle, fuimos haciendo una revisión documental, finalmente fuimos formulando este proceso de modernización que lo llamamos fortalecimiento en el fondo de estas especialidades a través de su perfil de egreso. ¿Qué áreas modernizamos principalmente? Bueno, son 3, una en un área curricular, otra pedagógica y tecnológica.
en el caso del área pedagógica, estamos vinculando el uso de metodologías activas en donde particularmente podemos trabajar en conjunto, ¿cierto?, los conocimientos, las habilidades y las actitudes como tal. Por otro lado, generamos espacios de aprendizaje en alternancia con las instituciones de educación superior, con las empresas, y por otro lado la articulación también con la formación general, con módulos y especialidades en sí, ¿ya? Y en el caso del área tecnológica, ahí estamos desarrollando un fortalecimiento a lo que es el decreto 240. Así que también bastante interesante, que espero que en algún minuto ustedes lo puedan vivenciar. Quiero dejarles la invitación a que nos puedan escribir, más adelante les voy a dar el correo electrónico, y se puedan interesar en poder incluso aplicar una parte quizás de este año les pueda servir, no sé. ¿Quiénes son parte de este diseño y desarrollo de esta modernización? Bueno, nos acompaña un tremendo equipo. Nosotros lo dividimos en un equipo técnico, en donde están todos los especialistas que están desarrollando principalmente esta modernización, y por otro lado un equipo pedagógico conformados por curriculistas, con docentes que han tenido bastante experiencia en lo que es en el área TP, por otro lado sociólogos, psicólogos, ingenieros también, referentes académicos que nos están dando esta vinculación con las instituciones de educación superior, ¿ya? Y por otro lado, una mesa pedagógica y una mesa técnica, en donde en la mesa técnica reunimos a distintos actores del sector productivo, del sector de instituciones de educación superior y de establecimientos educacionales, en este caso, que sean significativos para este proyecto y validación en realidad de lo que proponemos. Y por otro lado está la mesa pedagógica, que nosotros le decimos que es nuestro cable a tierra, ya que particularmente está conformada por docentes que imparten clases de LTP en estas 3 especialidades. Por lo tanto, ellos nos van validando todos los productos, ¿ya? Entonces tenemos estas distintas miradas del desarrollo de este proyecto. Por otro lado, ¿cómo plasmamos esta modernización en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Las plasmamos a través de un maletín didáctico. Este maletín didáctico nosotros los llamamos como un conjunto de herramientas pedagógicas, en el fondo, que le puedan servir a ustedes para poder implementar ciertas actividades, en el fondo, que están promoviendo las competencias que nos interesa desarrollar en los estudiantes, y también, por supuesto, sus trayectorias formativas laborales. ¿Qué competencias se integran y fortalecen y qué sugerencias y certificaciones son pertinentes? Esas son las que queremos compartirles hoy en día y abordarlo con un poquito más de profundidad. Entiendo que va a existir algún espacio de poder conversar en forma exclusiva con programación, con construcción en este caso, que hacen el vínculo con estas redes de conocimiento, ¿ya? Y quiero iniciar con cuáles son nuestros principales hitos en este proyecto. Bueno, nosotros identificamos 5 hitos. El primero de ellos es una revisión documental a nivel nacional e internacional, en donde nos permitió identificar cuáles son las principales tendencias y ámbitos de competencia que provee el sector productivo. La continuidad de estudios también, ¿cierto? Estuvimos analizando distintas experiencias en formación, tanto de educación media, como técnico a nivel superior, a nivel internacional y a nivel nacional también. Y bueno, tuvimos una validación de estas tendencias y ámbitos de competencia desde la mesa técnica, desde la mesa pedagógica, y ya cuando tuvimos esta primera etapa validada, aprobada, avanzamos a la segunda, que en el fondo es poder generar un diseño de los módulos que hoy en día existen, para así poder fortalecerlos. Entonces ahí hicimos un análisis de esta propuesta curricular, del plan de estudio, de la propuesta de equipamiento, y fuimos viendo cómo estas tendencias y ámbitos de competencia en el fondo iban tributando. Una vez que hicimos ese análisis profundo, reflexivo, crítico, con los distintos equipos, con la validación de la mesa técnica y pedagógica, posteriormente dimos paso a este hito 3, que es de este maletín didáctico, que en el fondo lo que hace es poder generar
¿cierto? Herramientas pedagógicas principalmente para ustedes y para los estudiantes, en donde promovemos un propósito formativo, que es como nuestro espíritu de la modernización, del perfil de egreso en sí, y donde puede existir lógicamente una coherencia curricular y en el fondo a raíz de eso una propuesta de actividades de aprendizaje consistente, ¿cierto?, con estas tendencias y estos ámbitos de competencia. Y otros temas que tenemos en curso, y aquí es la invitación ampliada también a quienes estén trabajando con programación, con construcción y con mecánica industrial, si gustan nos pueden contactar y poder ser parte de este pilotaje de maletines, que en el fondo tal cual como lo menciona aquí, ¿cierto? Tenemos una propuesta también de alternancia, por un lado, como les decía, alternancia con la empresa o alternancia con las instituciones de educación superior, donde nos interesa hacer este pilotaje y que por supuesto nos interesa hacer un pilotaje desde esta propuesta pedagógica, desde esta propuesta de actividades de aprendizaje en sí. Y por otro lado, tenemos un hito 5, que es el plan de formación docente, que va acompañado y vinculado en el fondo con todas estas tendencias y ámbitos de competencia que levantamos en su minuto y que hacen en el fondo la propuesta de fortalecimiento. Entonces necesitamos en sí poder generar un plan de formación para que esto tenga un sentido, ¿cierto?, pedagógico, y por otro lado un sentido también de actualización respecto a lo que nosotros estamos proponiendo. Y en el fondo, ahora sí entramos un poco más en materia, cuál es nuestra propuesta de fortalecimiento para las especialidades de la MTP y cómo se vincula en el fondo con la evaluación de las competencias y las sugerencias de certificaciones. Nosotros anteriormente mencionábamos y señalábamos que teníamos distintos instrumentos de evaluación que nos aportan a poder evaluar en forma formativa, ¿cierto?, aquellas competencias que debiesen desarrollar los estudiantes en cada uno de los módulos. Y dentro de esos instrumentos de evaluación, bueno, consideraban distintos tipos de, como rúbricas, escalas de apreciación, listas de cotejo, evaluación también de conocimientos como tal. Entonces, de esa forma se manifiesta la comprobación o validación de estas competencias en sí, más que nada por el lado formativo, vuelvo a mencionar, ¿ya? Y ese es el vínculo de hoy. Nosotros identificamos al menos 3 tipos de competencias, que unas tienen que ver con lo técnico, netamente de la especialidad, otras competencias académicas que las vinculamos aquí con competencias de la formación general, y por otro lado competencias transversales o genéricas, ¿ya? Y dentro de esta propuesta de fortalecimiento, en el caso de construcción, nosotros identificamos 3 tendencias referidas a sustentabilidad, eficiencia productiva y digitalización, y cada una de ellas acompaña por ámbitos de competencia, ¿ya? Entonces lo que fuimos visualizando aquí, cuáles eran las competencias esenciales o qué énfasis le dábamos a las competencias técnicas respecto a esta propuesta de fortalecimiento, y las distribuimos de esta forma. En el caso de construcción, por competencias basales, es decir, que sí o sí los y las estudiantes debiesen adquirir, que tienen que ver con el uso de materiales convencionales, por ejemplo, y con ubicación de materiales, y luego las otras temas en realidad de competencias a desarrollar, bueno, el uso de materiales sustentables, trazabilidad de residuos. Creíamos que era súper importante tener en este perfil de egreso este componente de sustentabilidad, en donde se pueda, por ejemplo, hacer un plan de manejo de residuos. Entonces, esto está incorporado a un nivel curricular en donde integramos aprendizajes esperados, criterios de evaluación que puedan finalmente evidenciar esta competencia, ¿ya? Y en el caso de eficiencia productiva y digitalización, lo mismo, dando énfasis en las competencias de uso racional, eficiencia de recursos, uso de materiales, maquinaria y equipo, y en este caso uso de BIM, que es la metodología BIM, a un nivel lógicamente muy básico de conocimiento, pero que es imprescindible que hoy en día los estudiantes adquieran esta competencia y que está muy conectada lógicamente al sector productivo. Así que también incorporamos esta metodología en realidad de BIM. Por otro lado, dentro de las competencias académicas, hacemos una vinculación con matemática, en este caso matemática aplicada, y lo que estamos
haciendo es poder ir identificando aquellos objetivos de aprendizaje, ¿cierto?, que sean vinculantes con alguno de los módulos. Por ejemplo, no sé, si tienen que trabajar en ángulos o trabajar otro tipo de contenido, la idea es poder hacer esa vinculación y existe una descripción del cómo, ¿ya? Y en el caso de las competencias transversales o las competencias genéricas, que estamos dando más énfasis a construcción, es principalmente el manejo de TICs, la autonomía, el pensamiento crítico, trabajo en equipo, la comunicación oral escrita, la conciencia social y ambiental. Esto fue en realidad validado tanto por la mesa técnica, la mesa pedagógica, y que independiente que tengamos, ¿cierto?, estas 12 competencias genéricas, en el fondo estas competencias debiesen ser relevantes de acuerdo a esta propuesta de fortalecimiento. Y una vez que ya teníamos claro, ¿cierto?, cuáles iban a ser estas competencias como tal, fuimos focalizando módulos, los cuales nosotros los llamamos críticos, que son en el fondo los módulos esenciales, con los cuales era necesario poder modernizar la especialidad, ¿ya? Y aquellos son los que están justamente en verde. Son 9 en total, por lo tanto de estos 9 se hace la tributación de estas tendencias de sustentabilidad, eficiencia productiva y digitalización. ¿Ya? No voy a ahondar mucho más en esto porque la idea es que ustedes después puedan tratar de contactarse con nosotros y saber un poquito más y conocer, ¿cierto?, de cómo efectuamos toda esta tributación por cada uno de ellos. Ahora bien, en cuanto a las certificaciones, lo que nosotros hicimos en el fondo fue ir enlazando ciertos módulos con certificaciones pertinentes a estas tendencias y a estos ámbitos de competencia. ¿Ya? Por lo tanto, en esta propuesta existen diferentes sugerencias. Aquí tenemos un extracto solamente. Por ejemplo, anteriormente hablábamos de poder desarrollar la metodología BIM. Entonces, en el fondo aquí estamos sugiriendo, por medio de Sense, una certificación del modelamiento de BIM. ¿Ya? O lo mismo con eficiencia energética, tenemos energía solar en proyectos inmobiliarios, y así sucesivamente fuimos vinculando, ¿cierto?, cada uno de los módulos con algún tipo de certificación pertinente, ¿ya? Para ir nutriendo, en este caso, esta propuesta. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso fue en el caso de construcción. Y explicitar que por cada una de estas especialidades fuimos realizando, ¿cierto?, la misma acción, en donde fuimos nuevamente viendo cuáles eran las principales competencias técnicas de acuerdo a estas tendencias y ámbitos de competencia. En el caso de mecánica industrial, identificamos una gran tendencia que era la manufactura avanzada, y a raíz de eso potenciamos algunos ámbitos, como por ejemplo el mantenimiento 4.0, que aquí también lo vinculamos con el marco de cualificaciones. O sea, todo esto va conectado, ¿ya? Lo mismo, fábrica digital, fábrica inteligente y manufactura aditiva, que en el fondo son ámbitos de competencia que hoy en día son súper necesarios para que los chiquillos puedan desarrollarlos. Y aquí también generamos la misma distribución en donde hay competencias basales en mecánica industrial, como es metrología o instrumentalización del campo, ¿ya? Y así por cada una de ellas, de cada uno de estos ámbitos de competencia, fuimos señalando algún área, por decirlo así. Y bueno, en el caso de mecánica, uno de los componentes más importantes tiene que ver con este tema de los sistemas automatizados, ¿ya? O la automatización de máquinas y herramientas. Y por otro lado, la interpretación de planos o la fabricación de prototipos de moldes y matrices. Estamos dando harto énfasis de competencias, en este caso en mecánica industrial. Y en cuanto a las competencias transversales, en realidad son bien similares a las de construcción, con la distinción que aquí se enfocan mucho en lo que es la higiene y la seguridad laboral, y por otro lado los procesos metacognitivos también, o la llegada del pensamiento crítico, ¿cierto?, hacia los estudiantes. O sea, se focalizan muchísimo en este tipo de competencias transversales o
o genérica. Y al igual que en construcción, también hay una mayor vinculación con matemáticas, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos esta vinculación, colocamos acá en construcción y en mecánica industrial matemática, pero en realidad la idea y la invitación es poder hacer integración curricular con otras asignaturas de formación general. Puede ser en ciencias, en lenguaje, ya en inglés o en cualquier otra que sea pertinente. Esa en realidad es la invitación de poder generar estas competencias académicas. Y por otro lado, en mecánica industrial focalizamos estos módulos en 12 y de los cuales fueron distribuyéndose, ¿cierto?, según estos ámbitos de competencia. Y en el caso de mecánica, con las certificaciones, ocurre exactamente lo mismo. Nuestra idea era centrarnos en certificaciones que tengan vínculos con estos ámbitos de competencia, ¿ya? Y ahí, por detalle, en cada uno de estos módulos, en lectura de manuales y planos, por ejemplo, que puedan certificarse en el manejo de AutoCAD, o detección de fallas en sistemas industriales con análisis de vibraciones mecánicas nivel 1. Entonces, fuimos haciendo este trabajo y es bastante, en realidad, yo diría que de bastante provecho en realidad para ustedes, porque en el fondo nos deja muy claro cuáles son aquellas competencias que debiésemos darle un mayor énfasis tal vez y que puedan tener un vínculo más cercano cuando los estudiantes puedan egresar. Entonces, un vínculo cercano con el sector productivo y un vínculo cercano también si deciden continuar estudios. Y por último, en el caso de programación, aquí las tendencias que identificamos fueron 3, que es computación en la nube, Internet de las cosas y aplicaciones, y sus ámbitos de competencia como tal. El mayor énfasis, en realidad, programación no tiene menciones, al contraste con las otras especialidades, así que distinguimos aquí cuáles eran como las competencias bases, en realidad, que pretendemos en tercero medio y en cuarto medio, ¿ya? Y una de ellas, en tercero medio, metodología de comandos y bloques, por ejemplo, dominio de algoritmos de baja y mediana complejidad. En el caso de cuarto, testing o manejos de APIs. Y en el caso de las competencias transversales o genéricas, aquí hay un mayor énfasis en lo que es la tolerancia a la frustración. Conversamos bastante en la mesa pedagógica y en la mesa técnica y que era muy necesario poder visibilizarla, incluirla y trabajarla con los estudiantes. Asimismo, como es la innovación y la creatividad. Hay un módulo de empleabilidad, de emprendimiento y empleabilidad que lo vinculamos mucho a programación como una forma de potenciar, ¿cierto?, esta autonomía y que sea posible que los chiquillos y chiquillas puedan generar algún tipo de emprendimiento y hacer vinculaciones también, lógicamente, con los otros módulos de programación. Aquí en el caso de programación, nosotros focalizamos 7 módulos, como por ejemplo programación orientada a objetos, programación y base de datos o sistemas operativos, ¿ya? Vinculados cada uno lógicamente a las tendencias y a los ámbitos de competencia como tal. En el caso de las certificaciones, así como ustedes pueden ver, con las otras especialidades, aquí de igual forma hicimos este vínculo de los módulos principales que pudiesen poder hacer una vinculación con certificación, ¿ya? También incluimos una certificación a nivel internacional, tanto a nivel nacional. Las que mostré aquí son a nivel nacional, entonces hay descripciones o sugerencias en realidad para ambos. Ese es como un dato en el fondo. Y otro dato importante, que en esta modernización nosotros, si bien estamos modernizando solo en algunos casos en realidad una parte, por ejemplo, si son 228 horas, estamos modernizando 100 horas o 144 horas. Entonces es súper imprescindible entender también que esta modernización no viene a reemplazar lo que ustedes están haciendo, sino que a fortalecerlo. Y por eso que
En algunos casos consideramos todo cuando era realmente necesario y en otros en realidad solo un porcentaje, que la gran mayoría contempla un porcentaje sobre el 60% de la modernización, porque justamente intentamos incluir, ¿cierto?, todas estas articulaciones, o sea, les hablo de las mismas certificaciones, de las alternancias, de la integración curricular, y desde ahí fuimos fortaleciendo lo que hoy en día se encuentra en las bases curriculares y lo que se encuentra en los programas de estudio, ¿sí? Y por último, tal cual como les había mencionado al inicio, es dejarles este correo electrónico y preguntarles si les encantaría ser parte en el fondo de este pilotaje del maletín didáctico, principalmente que, como les decía anteriormente, es un conjunto de herramientas en donde consideramos presentaciones, guías de aprendizaje, instrumentos de evaluación y también guías de contenido, de las cuales fuimos moldeando y trabajando a través de las metodologías activas. Entonces, en realidad es como bastante atractivo, no viene muy de cerca, pero encuentro que es demasiado, va a ser un apoyo finalmente para ustedes, y eso es lo que pretendemos. Así que les dejamos esta invitación, nos pueden escribir a maletinesdidácticos@iie.cl. Voy a dejar un ratito aquí el correo electrónico y la invitación. ¿Sí, Daniela? Súper, gracias Karina. De todas maneras yo dejé la dirección de correo electrónico en el chat por si hubiese alguien que quisiera apuntarla para que les quede ahí guardadita. Quedó en el chat, maletinesdidácticos@iie.cl, si es que hay alguien que quisiera, ponerse en contacto con este proyecto de especialidades y quisiera aceptar esta invitación que les hace Karina de participar, ¿cierto?, del desarrollo de estos maletines didácticos que como bien decía ella, y ahora lo puedo decir yo desde forma más externa, ¿cierto?, es bien interesante, es bien bonito el trabajo que se está realizando y como bien mencionaba Karina también, es un trabajo que viene a fortalecer el trabajo que se hace en formación diferenciada, ¿cierto?, no a reemplazarlo, así que es muy, muy importante. Y Karina, preguntarte, bueno, hay una pregunta desde nuestros espectadores, que me parece que es súper atingente de alguna manera, porque si nosotros bien sabemos de qué se trata este proyecto, ¿cierto? Quienes lo están conociendo recién tal vez no tienen mayores antecedentes, por lo tanto Juan Moreno nos pregunta cómo se relaciona esta modernización con el Mineduc, que es algo que, claro, nosotros lo tenemos como que cae de cajón, por decirlo de alguna manera más coloquial, ¿cierto? Pero quienes lo están conociendo no entienden esta vinculación, para que tú se las expliques, por favor. Súper bien. Sí, mira, bueno, en la sesión anterior contamos un poquito más y nos explayamos un poquito más lo que es el maletín didáctico y también responde a esto mismo. ¿Cómo se vincula con el Ministerio de Educación? Bueno, nosotros como Universidad de la Frontera nos adjudicamos este proyecto que justamente nace desde el Ministerio de Educación, desde el programa de modernización y articulación. Por lo tanto, es una vinculación directa y estamos tan conectados que, bueno, contarles un poquito que este proyecto en un inicio estaba pensado solamente en una modalidad presencial, en donde todo lo que podamos generar estaba vinculado desde ahí, y desde el Ministerio de Educación nos sugirieron de poder hacer una vinculación tanto presencial como remota según este contexto en el que estamos viviendo hoy en día. Por lo tanto, nosotros tomamos ese desafío y todo este material, toda esta propuesta en realidad de fortalecimiento está justamente basada tanto en un contexto presencial como en un contexto remoto, y por otro lado también nos invita y nos detalla, ¿cierto?, a poder vincularlo con la priorización de la UCE. También fue otro desafío que tomamos, o sea, tomamos dos desafíos en este proyecto que vinculan justamente al Ministerio de Educación, porque es un proyecto parte en donde los objetivos de aprendizaje en un nivel 1 y en un nivel 2 los fuimos seleccionando. Por lo tanto, este proyecto también considera, como digo, un contexto presencial y remoto y el contexto también de priorización de la UCE. Así que están totalmente vinculados y por eso es la invitación y nos interesa bastante en que ustedes nos puedan escribir para que puedan conocer más a fondo, con más cabalidad el proyecto y así poder interesarse en pilotearlo. Nos interesa mucho
y poder, obviamente, recabar sus sugerencias, porque esto todavía está en construcción, si bien finaliza, ya queda poquito para que finalice el proyecto, que es en diciembre, pero aún estamos a tiempo y nos interesa mucho poder escucharlos. Bien, esta es la invitación entonces de Karina, ¿cierto? A todos los docentes por ahí de construcción, de mecánica industrial y de programación, a que puedan ser parte de este proceso de pilotaje de los maletines didácticos, ¿cierto? Que está desarrollando el proyecto de modernización de especialidades en educación media técnico profesional, liderado desde el punto de vista pedagógico, ¿cierto? Por Karina Uribe desde la Universidad de la Frontera. Así que ahí está, repito, el mail en el chat para que lo puedan guardar si es que hay alguien que quisiera ser parte de esto. Y para que se pongan en contacto para más adelante. Nos quedó, antes de ir cerrando un poco la conversación y de despedirnos, nos quedó una pregunta pendiente para Paula, que está por ahí, sí, está por ahí, espero que esté todavía por ahí. Perfecto, por ahí está Paula, súper. Nos pregunta Marisol Soto, ¿cierto? Cuando se elaboran los perfiles ocupacionales, ¿se consideraron los perfiles de egreso de los estudiantes de educación TP? Bueno, tú sabes que este espacio, ¿cierto?, se da a partir del trabajo que se ha desarrollado con docentes de educación media técnico profesional, por lo tanto, obviamente están muy interesados en lo que podría beneficiar, en lo que podría competir a los estudiantes TP en los que ellos hacen clases, ¿cierto? Así que por eso siempre las preguntas están vinculadas con eso. Así que no sé si nos podría responder eso, Paula. Y respondo también en atención a la historia. Chile Valora es un sistema que se implementó como ley el 2008 y su puesta en ejercicio es el 2010. Si yo miro las especialidades y las competencias de egreso de esas especialidades, algunas son incluso anteriores al sistema, y entonces ahí la respuesta es no está para nada considerado. No obstante, el último tiempo hemos tenido un trabajo más cercano, no solo con la Secretaría de Enseñanza Media Técnico Profesional de Mineduc, sino también con la Unidad de Currículum y Evaluación, con la finalidad de que la propuesta que ellos están trabajando tengan como referencia, y me consta que así está haciendo, los perfiles ocupacionales del Sistema Nacional, para que vayamos de a poco generando un modelo más integrado y más virtuoso donde estos estándares queden consignados. Pero tenemos que ir a medida que se van haciendo también los ajustes curriculares de acuerdo a los procedimientos establecidos en el propio ministerio. Súper, pero nos queda claro de todas maneras que algo del perfil de egreso de los estudiantes TP está considerado, ¿cierto?, en la certificación de las competencias que se hace a través de Chile Valor. Y por supuesto van a tener un nuevo desafío de aquí en adelante, que va a ser incorporar esta modernización de especialidades que está haciendo la Universidad de la Frontera, ¿cierto?, liderado por el equipo de Karina, cuando ya esté en ejercicio, ¿cierto?, las nuevas competencias que van a tener los estudiantes cuando tengan modernizado su especialidad, ¿cierto?, para que la puedan incorporar también en Chile Valora y se pueda certificar más adelante, ¿cierto? La idea siempre es generar, como bien decía Pablo, este círculo virtuoso en que los estudiantes técnicos profesionales y todos aquellos que quisieran, por supuesto, certificar sus competencias, lo puedan hacer de manera actualizada, ¿cierto?, con las innovaciones que la tecnología permite y con todos los desafíos que requiere, ¿cierto?, esta educación a distancia y todo lo que hemos aprendido en este tiempo, ¿cierto? También es una forma de certificarlo, ¿cierto? Así que por nuestra parte, queremos ir cerrando ya esta conversación, no sin antes agradecer, por supuesto, a todos los docentes, a todos los equipos directivos, a los jefes de especialidades, a todos quienes se sumaron en estas 3 sesiones de este ciclo formativo de evaluación en educación media técnico profesional, que nace, como bien decía Pablo en un principio, desde las necesidades que surgen desde las redes de conocimiento sectoriales, futuro técnico, ¿cierto? Estamos trabajando ya en 5 sectores en las redes de conocimiento futuro técnico, en comercio, en agropecuaria, en tecnología, en construcción y en turismo. Son más de 9 especialidades las que se están reuniendo de forma periódica, de forma constante, a trabajar en diferentes aspectos, y el tema de la evaluación es algo que surgió como una problemática, como una temática que se necesitaba tratar, ¿cierto?, de forma transversal, y la idea de este ciclo formativo, ¿cierto?, fue poder subsanar de alguna manera las necesidades que tenían los docentes de evaluación, tanto con los nuevos paradigmas, tanto como modelos de evaluación, como esto de aseguramiento de calidad, ¿cierto?, y
certificación de competencia. De todas maneras, queda mucho por aprender, ¿cierto? Pero esperamos que este espacio haya sido nutritivo para todos ustedes. Por nuestra parte, muchas gracias nuevamente por haber sido parte de estas 3 sesiones, por haber estado con nosotros hasta el final de esta tercera sesión, así que esperamos seguir siendo un aporte para todas las necesidades que surjan desde las redes de conocimiento. Hay varias cosas ahí porque por ahí se vienen, que ya están en agenda, que están en la panorámica para más adelante, así que vamos a seguir trabajando juntos. Muchas gracias, Paula, desde Chile Valora, el tremendo aporte que han hecho hoy día en nuestra conversación, ¿cierto? Yo sé que hay muchos docentes que están interesados en esta forma de certificar las competencias, ¿cierto? Y que han estado trabajando con Chile Valora también para poder incluir a los estudiantes TP en estas certificaciones que se realizan y en la forma de realizarlo. Muchas gracias, Karina, nuevamente por el tremendo trabajo de modernización en especialidades que están realizando, y esperamos que poder ver esos frutos luego y por supuesto tomar la invitación para que los docentes se puedan sumar al pilotaje de este proyecto que está bien bonito. Así que no sé si hay algo que quisieran decir al cerrar. Bueno, yo solo quisiera volver a agradecer por la invitación, por el espacio de conversación, por las preguntas, por el interés, y también ponerme a disposición de todas las consultas futuras que puedan surgir o la información que requieran. Así que totalmente disponible de aquí en adelante. Muchísimas gracias. ¿Viste? Nos quedamos ahí con el compromiso de Paula entonces para poder responder lo que pueda surgir en el camino. Así que muchísimas gracias a Paula, muchísimas gracias a Chile Valora por por acompañarnos en este espacio, digo. Muchas gracias a Karina desde la Universidad de la Frontera, por supuesto, a Pablo, a Ana María, que se nos sumó en un principio ese nombre del CEREMI, a todos los docentes de las redes de conocimiento Futuro Técnico, a todo el equipo desde Futuro Técnico, ¿cierto? Que también que está llevando este tremendo trabajo que se ha hecho con las redes de conocimiento sectoriales, así que por nuestra parte hacer públicos estos agradecimientos y esperar que nos veamos en una próxima oportunidad, pues así que ahí vamos a estar viéndonos si es que todo sale bien, así que muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima. Chao. Muchas gracias, adiós. Chao.